Desde el corazón de la Patagonia nacen las voces que se atreven a decir basta. Voces de Aysén. Paremos la violencia contra las mujeres. Es un espacio para reflexionar, informar y educar sobre una realidad que aún duele, pero que entre todas y todos podemos cambiar. Porque la violencia no tiene justificación. Porque la igualdad se construye con respeto, educación y empatía. Como todos los jueves, en este horario estamos iniciando nuestro programa de conversación, de análisis también y de reflexiones en torno a las distintas formas de violencia contra las mujeres. Hemos tenido acá a la directora del Servicio Nacional de la Mujer, a la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, una funcionaria de la PDI, una funcionaria de Carabineros, a la directora del Centro de la Mujer Rayén, y hoy nos acompaña la psicóloga del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Carla Arriagada Malagueño, con quien vamos a abordar y a profundizar varios temas que hemos abordado en los programas anteriores. ¿Y por qué ella? Porque ella lleva una trayectoria bastante destacada en esta repartición y conoce, por supuesto, esta problemática casi como la palma de su mano. Existen hoy día protocolos, existen hoy día una institucionalidad, por supuesto, que se hace cargo de todas estas cosas, y con ella queremos profundizar hasta donde se pueda, obviamente, en aspectos que son claves para poder, obviamente, seguir potenciando la prevención y la educación en torno a estos temas. Carla, querida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y conversábamos recién con ella antes de salir al aire. Hay cosas positivas, como por ejemplo la visibilización que ha tenido este tema. Quizás positivo también que hoy día hay mayor cantidad de denuncias, todo lo cual nos lleva a pensar de que hay por lo menos una mayor sensibilización en torno al tema de las violencias, y también a diferenciar que no solo la física es la que se debe denunciar, sino que hay muchas otras formas que también están siendo parte de argumentaciones muy válidas por parte de mujeres para decir: yo aquí me siento violentada y necesito que me apoyen. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Hugo, por la invitación. Para nosotros como servicio siempre es importante poder estar en espacios de comunicación masiva, ¿cierto? Espacios que nos permitan llegar a todas y todas todos y todas quienes son auditores de esta radio. Así Perfecto. Que muchas gracias. Bueno, sí, vamos al hueso. Efectivamente, hay una visibilización mucho mayor. Yo recuerdo, tú dijiste, llevo hartos años, casi 20, trabajando en el servicio y otros tantos en materia de violencia. Y efectivamente hemos avanzado mucho, muchísimo. Antes teníamos, me voy a ir bien atrás, pero antes nuestra primera ley ni siquiera reconocía la violencia en la relación de pareja o intrafamiliar como un delito. Hasta el año 2005 era una falta, se generaban protocolos muy minimizado, protocolos de mediación, o sea, se podía llegar a acuerdos en situaciones de violencia, independientemente como estas fueran. Pero el año 2005 hay un cambio y se reconoce que la violencia intrafamiliar es un delito, ¿cierto? Ahí hay diferentes distinciones en relación a eso, pero algunas de esas manifestaciones de violencia pasan a sede penal, ¿cierto? A través de la Fiscalía y en los tribunales competentes, y otras quedan en los tribunales de familia, que también, a propósito de la nueva ley que crea los tribunales de familia y deja esto que era antes los de menores o civiles, ¿cierto? Donde se veían estas temáticas, también la reconoce como el maltrato habitual, que es aquella violencia psicológica que permanece en el tiempo y se da de manera sistemática, y también la reconoce como un delito. Entonces deja de estar en los tribunales de familia, que se declaran incompetentes, es decir, esto no me compete, no soy yo quien debo mirar esto, y lo envío a la justicia penal. Eso es un cambio radical en la historia de la ley, del reconocimiento de la violencia contra las mujeres principalmente, pero también el reconocimiento de la violencia en contra de las personas que son parte de nuestros lazos más cercanos. Luego, la ley va avanzando y se generan otras leyes que siguen visibilizando otros fenómenos que habían sido invisibilizados, como por ejemplo el femicidio. O sea, nosotros tenemos en el año 2010 la promulgación de la ley de femicidio, que reconoce un fenómeno del que nosotros como servicio veníamos hablando hacía mucho tiempo, ¿cierto?
pero que no tenía un correlato legal o no había una ley que reconociera ese fenómeno como tal, y por lo tanto se trataba como, en el caso que fueran femicidios consumados, como un parricidio, si es que había, ¿cierto?, una relación conyugal, y de no haber una relación conyugal se reconocía como un homicidio. El reconocer el femicidio también es un gran paso, porque lo que hace es ver cómo es que las relaciones íntimas, ¿cierto?, como relaciones de pareja, independientemente que estén legalmente conformadas o no, se generan en un contexto en particular, donde hay una relación de cariño, ¿cierto?, donde hay una relación afectiva, donde hay un vínculo, donde en ese vínculo, en algunos casos, hay hijos o hijas, ¿cierto? Y eso es lo que se reconoce, cómo es que esta violencia grave se da en este contexto que debiera ser un contexto protegido. No, uno espera que en su casa sea el lugar donde está más protegido, no solo de lo externo, sino también de que nadie en ese contexto genere agresiones tan graves como para generar la muerte de una persona. Entonces, la ley de femicidio lo que hace es eso, reconoce que cuando el lugar más seguro no lo es, se sanciona, y se sanciona de una manera especial. Luego de eso, bueno, dentro también de la ley de femicidio se reconocen otras cosas que yo creo que para las mujeres, y a propósito como de la historia, tienen una significación importante, como la violencia sexual al interior de las relaciones de pareja. Antes de eso, en la ley de matrimonio civil, o la ley más bien de los delitos sexuales, donde se establece, ¿cierto?, las sanciones y cuáles son las características que se deben cumplir para determinar, por ejemplo, una violación, no se reconocía, aunque hubieran esas características o esas condiciones, si había una relación conyugal. Entonces, eso, me hago responsable con lo que voy a decir, pero de alguna manera eso lo que decía era que sí estaba permitida la violencia sexual dentro de una relación conyugal. La ley de femicidio lo que hace es reconocer que eso, sea dentro de una relación conyugal o fuera de ella, no está permitido, es un delito. ¿Ya? Entonces, frente a tu pregunta, sí, hemos avanzado, se ha ido visibilizando paulatinamente, los cambios culturales son muy lentos, y las leyes lo que han ido haciendo es reconocer aquellos fenómenos que la literatura, los estudios y principalmente como esta conversación psicosocial o psicosociojurídica ha ido visibilizando. Entonces la ley lo que ha hecho es reconocerlo. Perfecto. El otro día con la directora del CERNAMEC precisamente abordamos un tema etario, porque hoy día está instalado en el común de la gente que cree que esto se da en determinada edad, generalmente en la adultez, pero últimamente, y tú lo mencionabas, lamentablemente se han dado casos de violencia en parejas de pololos, en pololos que parten a los 14, 15 años y empiezan a normalizar estas prácticas. ¿Ha cambiado efectivamente el estándar etario en el cual se empieza a manifestar la violencia en cualquiera de sus formas en una relación? Mira, no me atrevería a decir que ha cambiado, porque nosotros como servicio, nuestra experiencia con adolescentes partió a propósito del programa más fuertemente como un público objetivo, a partir de que se inicia el programa Prevención en Violencias de Género, hoy día ante violencia contra las mujeres, donde se empezó a mirar a la juventud. El INJUV sacó estudios, ¿cierto?, de amores tempranos, donde hablaba de cómo es que los y las jóvenes se estaban relacionando en sus relaciones afectivas. Entonces, no me atrevería a decir que ha cambiado. Lo que sí me atrevo a decir es que nosotros hemos podido mirarlo más. Hoy día existen otras formas de control que antes nosotros no podíamos ver porque no teníamos acceso a ellas, porque mirábamos principalmente a la población adulta y entonces nos quedábamos mirando cómo es que la población adulta se relacionaba en sus relaciones afectivas. Pero hoy día tenemos información de cómo es que los y las jóvenes se están relacionando en sus relaciones de pareja. ¿Y por qué digo que no me atrevo a asegurar que ha ido cambiando? Porque si uno le pregunta a una mujer como yo, cercana a los 50 años,
si mira y revisa sus propias relaciones de pololeo en la juventud, ¿cierto? En la adolescencia, es probable que uno encuentre manifestaciones de control, manifestaciones de estos celos, ¿cierto? Que finalmente es control. Es súper probable que uno lo encuentre. Entonces no es que antes no existía, es que hoy día podemos verlo. Hoy día existen las redes sociales, por ejemplo, donde las manifestaciones de control se dan por un like que le damos a una foto de alguien. Y es como, ¿por qué le diste un like? Significan otras cosas para los y las jóvenes, que probablemente las personas adultas no logramos entenderlo porque tenemos una forma de mirar. O en algunos casos hemos ido intentando deconstruir nuestra propia historia, ¿cierto? A propósito del machismo, en el cual todos hemos sido socializados. Pero los y las jóvenes tienen otras formas de control. El Instagram, a quién le diste me gusta, a quién le pusiste un corazón, a quién le comentaste la foto, quiénes son tus amigos o amigas que tienes en Instagram, si tienes el PRIV, ¿cierto? Que es un Instagram como un grupito más chiquitito de este mundo de Instagram, donde ciertas personas nomás pueden participar, a quién incorporas a tu privado, y eso es otra forma de control, como la clave del celular, con quién vas o no vas a las fiestas. Hoy día, a propósito del celular, tómate una foto, ¿cierto? Para que me muestres con quién estás, y detrás de, oye, mándame una foto de que lo estás pasando bien, es como ya, sé dónde estás, con quién estás, quién salió en la foto, y por qué te lo sacaste hacia ese lado y no para el otro lado. Los jóvenes a veces se comparten hasta el GPS del celular y saben exactamente dónde está la pareja. Entonces hay otras formas que yo creo que permiten o facilitan quizás la forma en cómo se ejerce el control y la violencia. La violencia física se da en la juventud, la violencia psicológica se da en la juventud, la violencia sexual se da en la juventud, el control, lo que probablemente no se da en la violencia económica, porque cuando son jóvenes dependen obviamente de otras personas adultas, ¿cierto? Pero las manifestaciones son muy similares a las que se dan en la vida adulta. Carly, desde la experiencia, ¿dónde se debe generar el episodio de alerta para decirle a esa niña, a esa muchacha de 15, 16, 18 años, cuidado, porque lo que está pasando es una señal evidente de violencia, de control? ¿Es la familia? ¿Es la escuela? ¿Es la suma de ambas? ¿Dónde se debe poner esa alerta a tu juicio? Yo creo que la alerta debe estar puesta en todas las organizaciones, en todas las instituciones, en todas las personas de la sociedad civil, porque en el fondo puede ser la amiga, puede ser la mamá, el papá, el mismo colegio, los profesores. O sea, muchas veces las relaciones de pareja se dan al interior de un liceo, por ejemplo, entre personas que son parte de ese mismo liceo. Y las personas del entorno, docentes, paradocentes, como la comunidad educativa, puede visualizar ciertas cosas. Entonces, es importante que todas las personas estemos alertas. O sea, si uno va en la calle y ve que una pareja está discutiendo abiertamente, no puede hacerse el tonto. O sea, uno puede mirar, quedarse 2 segundos. Va a ir caminar un poco más lento para observar, no para enterarse de los problemas de otra persona, pero sí para observar cómo sigue el episodio. ¿Cómo sigue eso? Si es una discusión que está un poco acalorada o hay manifestaciones de violencia, porque puede ocurrir en cualquier lugar. O sea, no ocurre solo en las 4 paredes. Eso es lo más común. ¿Por qué? Porque la idea es que nadie se entere de que esto ocurre, ¿cierto? Seguir manteniendo un poco como intramuros. Exacto. Pero también hay manifestaciones en la calle. Sin duda que las hay. Y basta a veces salir a darse una vuelta en la hora en que salen los chiquillos de los liceos y uno se da cuenta de todas estas formas que tú has relatado, el control de que el celular, que pásamelo, que cuál es tu clave, que... O incluso la cercanía física a veces en una discusión es como bien impresionante, como cuánto se acerca el otro físicamente, no para besar, no para abrazar, sino más bien para hablarle de una manera que uno se da cuenta que hay una intención de intimidar. Exacto. El ámbito educativo es fundamental. Hoy día tú sientes, si quieres dar una opinión personal o institucional, tú sientes que se está abordando con
la responsabilidad y la urgencia que debe tener un tema como este en el ámbito educativo, el tema de las relaciones interpersonales, y abordar que obviamente la violencia no es una práctica sana en cualquier tipo de relación? ¿Podría mejorarse eso o está? Podría mejorarse. Podría mejorarse. Yo creo que así como, quizás voy a decir algo polémico, pero así como la educación sexual integral debiera existir, no para propiciar una cosa u otra, sino más bien para conocer y poder ejercer esa sexualidad de manera responsable, de manera informada. También creo que dentro de la educación nosotros debiéramos poder entregarle herramientas a los niños, niñas, adolescentes de lo que es una relación sana, herramientas para poder identificar, como tú decías, qué señales son, como dicen los jóvenes, los red flags, ¿cierto? ¿Qué me levanta una banderita roja frente a una relación? Y incluso relaciones de amistad, que también pueden ejercerse control. Entonces, yo creo que estamos al debe. Yo creo que se puede hacer más, o sea, como, y me refiero como sociedad en su conjunto, como Estado en su conjunto, con todas las partes que componen el Estado. Deberíamos ponerle un poco más de trabajo ahí, de apertura, de quizás dentro del mismo currículum educativo debiera existir algún espacio donde, no sé, en orientación claro, o no sé, de repente en aquellos colegios que son más religiosos, en las clases de religión, poder hablar de esto, poder hablar del respeto, poder hablar de la equidad en una relación. ¿Qué significa eso? ¿Significa que si yo te pego tú también me pegas? No significa eso. Significa que ambos podamos ser parte. O sea, por algo cuando uno habla de relaciones de pareja, esto siempre lo digo, la palabra ya me lo indica. Parejo significa uno al lado del otro y en igualdad, ¿cierto? O sea, no uno más abajo que la otra persona en esa relación. O sea, creo que es importante porque además también tenemos altos índices de violencia escolar. Peleas, riñas, entre niños, entre niñas, entre niños y niñas. O sea, no es solo poder fomentar y trabajar en términos de las relaciones de pareja, sino también cómo nos relacionamos las personas de manera no violenta. Carla, te pregunto por los más jóvenes, pero también por las mujeres más grandes. ¿Qué señales de alerta uno debe tener en cuenta, debe considerar como vecino, como amigo, como parte de una red? De repente en tu mismo barrio, en tu misma población, puede ser un agente promotor de una denuncia que ningún otro se atreve a hacer. ¿Cuáles son las señales más evidentes a las cuales hay que ponerle atención para darnos cuenta de que esa muchacha o esa mujer puede estar siendo víctima de una actitud de violencia permanente? ¿Hay como cosas ya relativamente definidas o alguna actitud al interior del hogar que una hija, por ejemplo, pueda evidenciar y que sea una señal que pueda alertar a su mamá o algo está pasando acá? A ver, yo me atrevería a decir que sí, hay señales. O sea, no sé, uno si vive, por ejemplo, en una población pequeña o donde las casas son muy cercanas, uno se pueden escuchar muchas veces gritos, golpes, me refiero como golpes en las murallas, discusiones. Claro. Y yo creo que siempre hay que poner alerta a eso. Siempre hay que estar atento porque, vuelvo a decir, no es natural que uno discuta a gritos. Eso no es natural, no es lo que uno espera de una conversación acalorada, de una discusión incluso. Uno puede tener una discusión, pero discutir a gritos, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Me va a ayudar a resolver el conflicto que estoy teniendo? ¿Gritar con la otra persona? Tampoco es natural que se escuchen golpes en las murallas, por ejemplo. Que algo está pasando, o sea, ¿por qué se escuchan golpes? Uno se identifica claramente si los vecinos están, por ejemplo, arreglando su casa, pero los golpes de cuerpo, de puñetazos en la pared, porque muchas veces la violencia física no es directamente sobre el cuerpo de la otra persona, muchas veces sobre los objetos. Entonces se tiran cosas, se golpea la muralla, se patea las puertas. Eso es un signo de que algo mal está ocurriendo en esa casa. Y ahí como vecino yo creo que podemos poner atención.
O sea, si un otro escucha esas cosas, ya basta con eso para alertar a la PDI o Carabineros, por ejemplo, de que algo puede estar pasando. Sí, porque finalmente uno como vecina no está llamada a hacer una investigación de si efectivamente está pasando algo grave o no. Si uno siente que hay algo que está ocurriendo, uno puede llamar. De hecho, hay otros canales que aquí les voy a hacer propaganda a la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero está el asterisco 4242, si no me equivoco, y lo digo bien, donde uno puede llamar y hacer denuncias anónimas y decir, mire, en mi población yo me he dado cuenta que habitualmente está ocurriendo esto. Y eso sigue un curso y se da lugar a una investigación que alguien toma eso y va y hace la pesquisa que es necesaria. Por lo tanto, uno como vecina no está llamado, de hecho, ni siquiera las instituciones que no trabajamos en eso, estamos llamados a hacer la investigación. O sea, si nosotros creemos que estamos frente a la comisión de un delito, tenemos que denunciar. Son otras las instituciones que se dedican a investigar, claro, a sancionar, a formalizar. Ese es trabajo de otras personas, pero nosotros podemos hacer denuncias. Donde ustedes han tenido también un trabajo evolutivo muy, muy necesario es en preparar tanto a funcionarios de la PDI como de Carabineros, entiendo, en la recepción que deben brindar a mujeres que llegan a los cuarteles policiales, indistintamente de una o de otra institución, a interponer denuncia o a contar su historia. Muchas veces la denuncia al final no prospera porque puede haber un desistimiento, pero siempre hay casos de mujeres que llegan y ahí esa primera atención es clave, Carla, ¿no? Así es. Sí, nosotros le llamamos en el servicio primera acogida, ¿cierto? Que es como que nos sirve, o sea, yo siempre también lo digo, nos puede servir en cualquier momento de nuestra vida, ni siquiera solo como funcionario, nos puede servir en cualquier momento de nuestra vida para acoger a alguien que lo está pasando mal. Y efectivamente nosotros como servicio hemos tenido un trabajo sistemático a lo largo de los años. El año pasado se hizo un trabajo bien puntual, muy bonito con la universidad, en conjunto con la universidad y Carabineros de Chile, para la formación en primera acogida de una cantidad de funcionarios y funcionarias que se certificaron, de hecho, justamente para mejorar, para potenciar las herramientas que ellos o ellas puedan tener en su academia para hacer este trabajo policial de tomar las denuncias, poder escuchar a las víctimas, poder tomar su relato sin prejuicio, que es algo que nos cuesta mucho. O sea, hacer una primera acogida implica también revisarse a sí mismo y ver qué es lo que pasa con mi historia y qué tanto de eso pongo en mi ejercicio profesional. Qué tanto me ayuda mi historia y qué tanto me frena para poder acoger a una persona de mejor manera. La semana pasada estuvimos en Melinca y hicimos este trabajo también muy rápido, por supuesto, porque ojalá uno pudiera quedarse más tiempo, pero hicimos un trabajo preliminar e inicial con la Armada en Melinca, porque la Armada también tiene una labor policial, claro, desde que parte el mar, ¿cierto? Exacto. Entonces también tiene una labor policial y también es importante poder contar con todas aquellas instituciones que hagan esta labor, que comprendan y puedan mirar también cómo es que ese ejercicio puede cambiar la vida de una persona o no. Perfecto. O como tú decías, es fundamental porque si la primera acogida no se hace de buena manera, esa persona puede no volver nunca más a pedir ayuda. Y puede seguir sufriendo en el absoluto anonimato de esa misma violencia sin que nadie lo advierta. Así es. Y le brinde apoyo. Bueno, tú has dado una mirada retrospectiva de las de los distintos cuerpos legales. Hoy día hay uno nuevo, que es el más reciente, es la ley integral, que debe ser o que debe haber recogido lo mejor de todas las anteriores. ¿Es esta la consolidación de un camino, de un trabajo que va en la dirección correcta a tu juicio, Carla, la ley actual? Yo creo que sí. Yo creo que es una ley que de alguna manera reconoce otras manifestaciones de violencia también, que de alguna manera también busca una reparación hacia las víctimas de diferentes manifestaciones de violencia de género. Por eso es una ley integral, porque no solo reconoce la violencia intrafamiliar, cierto, que era la que teníamos todavía, que era nuestro cuerpo legal que nos guiaba, reconoce otras manifestaciones de violencia, como la violencia gineco-obstétrica, por ejemplo, que es algo que
o sea, no estaba en ninguna parte, nadie la miraba, y si la mirábamos no podíamos colocarla en ningún lugar, más que en la negligencia, por ejemplo. Pero hoy día se reconoce, y en la medida que se reconoce, hay instrumentos también para poder, de alguna manera, y lo digo bien entre comillas, pero compensar a esas víctimas, tanto en cómo va a crecer un poco la oferta, el trabajo, mancomunado entre las instituciones que participamos de los diferentes momentos, ¿cierto?, que vive una víctima. Se mira también a propósito de no revictimizar a aquellas personas que ya han vivido una situación traumática, y que ojalá las instituciones podamos brindar apoyo sin revictimizar. Y para eso la ley recoge, como dices tú, las mejores experiencias, y genera o están generando, ¿cierto?, sus reglamentos para ver cómo esta ley se pone en práctica. Perfecto. Con esto terminamos. Ustedes naturalmente no pueden tener una cobertura integral en el territorio, van de repente a las distintas comunidades, pero necesitan siempre el respaldo de una institución distinta, de otra institución o de otro organismo que apoye el hecho de que estas campañas, estas medidas, esta manera de prevenir debe ser algo permanente. En esa búsqueda, ¿qué aliados tienen hoy día como Cernamec para poder precisamente instalar estas temáticas? Porque en Melinca me imagino que la realidad es muy distinta a cómo puede ser en Lago Verde, por una cosa geográfica e idiosincrática además. ¿Cómo se puede mantener esta cosa de ser incluso majadero con el tema de las campañas, o de mantenerlas muy visibles, muy vigentes en las 10 comunas? Mira, el enfoque territorial es algo que es parte de los pilares de trabajo de nuestro servicio, y por lo tanto nosotros, una de las cosas es instalar, ojalá, alguno de los programas que tenemos en el servicio en las comunas de la región. Hoy día estamos en casi todas las comunas, nos falta una, creo, para poder llegar con alguno de nuestros programas. De esa manera también vamos instalando la temática de género, y podemos enviar material, se pueden hacer algunos talleres, se forman, por ejemplo, en el programa 4-7, se me ocurre ese programa hoy día, las monitoras que trabajan en el 4-7 tienen información, pueden estar alerta, pueden mirar. Exactamente. Pero también, y aquí quiero hacer un reconocimiento a los medios de comunicación, las radios en nuestra región son fundamentales. O sea, la radio es el medio más escuchado, más consumido dentro de nuestra región. Porque claro, en Coyhaique tenemos diferentes cosas, ¿cierto? Pero en otras comunas, en otras localidades más pequeñas, todo lo que pasa, o sea, todo lo que llega a la radio, las personas lo pueden escuchar. Y desde ahí, obviamente, que nosotros cada vez que vamos al territorio tratamos de ir a la radio, tratamos de mandarle nuestro material para que puedan. Hay radios más pequeñitas como comunitarias que tratan de leer algunos folletos que nosotros les mandamos. Cada vez que vamos intentamos también ir a la radio, hacer la convocatoria a través de la radio para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas. Y bueno, el despliegue territorial siempre está presente en nuestra planificación. No siempre se puede ejecutar como nos gustaría, que estar mucho más cerca de las personas, pero lo intentamos. Así que como respuesta, el territorio se ha ampliado, no con los programas específicamente de violencia, algunos sí, otros no, pero sí con los otros programas que tenemos que tienen que ver con el área mujer y trabajo, con el área de autonomía física, el programa Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos. O sea, hemos tratado, hoy día tenemos un foco a propósito de los derechos sexuales y reproductivos en el litoral. Ahí queremos estar. Y hemos estado yendo de a poquito, haciendo talleres, convocando mujeres para que podamos hablar de esto, porque el ejercicio de derechos se cruza mucho con la vulneración de ellos. O sea, la idea es que aquellas personas que han sido vulneradas en sus derechos puedan volver a ejercerlo, y para eso tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, que es el inicio del servicio, que fue la promoción de derechos. Nunca nos tenemos que olvidar de eso. Impecable. Qué bueno lo que ha dicho Carla, es una tremenda verdad, ¿eh? Las radios comunitarias, da lo mismo su tamaño, la que está en la pequeña localidad con 300 habitantes, hasta las radios de cadena que irradian para todo el territorio, son fundamentales para transmitir este
mensaje del cual también nosotros nos hemos hecho cargo, y de ahí, por supuesto, este ciclo de programas. Carla Regada, muchas gracias. Ha sido muy interesante conversar contigo. Nos veremos en cualquier momento. Así es. Muchas gracias. Nos vamos pues con este 6º capítulo de nuestro programa Voces de Aysén. Paremos la violencia contra nuestras mujeres. El próximo jueves estaremos con una nueva invitada para seguir conversando y visibilizando este tema a través de Canal Sur Patagonia. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Voces de Aysén. Paremos la violencia contra las mujeres. Recordemos que prevenir la violencia es tarea de todas y todos. En Aysén, levantamos la voz por una vida libre de violencia y con igualdad de derechos. Voces de Aysén. Paremos la violencia contra las mujeres. Este proyecto es financiado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén.